Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas y chicos? Bienvenidos a mi canal India Merianje o India de mi corazón. Mi nombre es Cristi, soy de Perú y les doy la bienvenida a mi primer video. Les cuento que hoy me siento muy contenta porque al fin me animé a abrir este canal de YouTube en el cual quiero compartir toda mi experiencia viajando a India. Asimismo, quiero comentarles que también tengo una página en Facebook con el mismo nombre, India Merianje, en el cual comparto todo lo relacionado a India. Culturas, costumbres, tradiciones, religión, música y muchísimos datos importantes sobre este místico país. Así que si todavía no has seguido mi página, te invito a que lo hagas. Aquí en la cajita de descripción dejaré el enlace para que vayas a seguirla. Justamente en esta página, ahora último, estuve posteando los lugares turísticos a los cuales yo pude visitar en mi estancia en India, lo que ocasionó que muchos de mis seguidores me escriban por interno preguntándome cómo hice para viajar, cuáles son los requisitos, qué documentos necesité, qué tan seguro es viajar a India, en fin, muchísimas preguntas más. Lo que me animó a que pueda abrir este canal de YouTube para de alguna forma responderle de una manera más clara y concisa cada una de sus preguntas y así absolver sus dudas. Para empezar, quiero contarles cómo es que me nace todo este amor por India, toda esta admiración que siento por este país tan bonito. Resulta que hace unos años atrás, buscando una película que ver, de casualidad se me cruzó una película de Bollywood con el famoso y conocido actor Shah Rukh Khan. Esta película era tan linda, tan romántica, tan sentimental, que recuerdo que ese día terminé llorando. No sé si alguien la ha visto, pero esta película se llama Kal Ho Na Ho. Si es así, háganmelo saber en la cajita de comentarios y qué tal les pareció. Porque en lo que respecta a mí, quedé encantada, enamorada de India. Es así como que de ahí empiezo a mirar una película y otra y otra y otra. Y no les miento que en poquísimo tiempo me vi más de 50 películas indias. Estaba súper fascinada con estas películas. De verdad que nunca había visto una película de este tipo y sí, en algún momento me habían comentado que eran muy bonitas, así que no me arrepiento desde esa primera vez que vi esta película Kal Ho Na Ho. Es ahí donde me nace toda esta curiosidad por querer saber más de la cultura, de sus costumbres, la música, sus bailes, sus trajes coloridos. Entonces comienzo a investigar, a leer, a averiguar, a preguntar, y es así como me nace también la idea de abrir una página en Facebook para compartir con ustedes todo lo que yo iba aprendiendo. Además, yo también tuve una experiencia porque conocí a unos amigos indios. No sé si ustedes recuerdan, pero acá en Lima, Perú, más o menos en los meses o marzo o abril, se daban las famosas ferias indias, aquí en el Jockey. Estas eran unas ferias muy esperadas por muchas personas porque recuerdo que a esa feria iba muchísima gente. Yo me llego a enterar unos días antes y dije, no, pues yo tengo que ir a esa feria, no me la puedo perder. Y así fue, llegó el gran día, el primer día, y me fui tempranito. Recuerdo que cuando llegué ahí, por primera vez pude ver los diseños mehendi que se hacen en la mano con henna. Es todo un arte, súper bonito. Pero lastimosamente no me lo pude hacer porque ese día había una cola muy extensa y la verdad yo quería ver muchas cosas más dentro de la feria. Recuerdo que había stand de joyería, de calzado, de ropa, telas, artesanía, bolsos, en fin, había muchísimas cosas para mirar. También había un estrado en el cual grupos peruanos que practican música india se presentaban y hacían diferentes danzas. Y también había un stand de comida. Ahí por primera vez pruebo una comida india que es muy condimentada, picante, pero muy agradable. Fue ahí donde conozco a estos amigos indios. Yo recuerdo que estuve paseando por toda la feria y sin querer llegué a este stand de mi amigo y lo veía con muchísima gente que estaba preguntando por sus productos, por los precios.
y él como que no se daba a entender porque ellos no hablaban nada de español, no se daba a entender o no se daba abasto para contestar a todas las personas. Yo vi esto y con la intención de querer ayudarlo, de alguna forma trataba de preguntarle los precios y yo trataba de responderle a las personas, ¿no? Algunas compraban, otras no, pero yo lo ayudaba. O sea, en ese momento me las ingeniaba. ¿Y por qué digo que me las ingeniaba? Porque a mí no me gusta el inglés. O sea, yo no sabía nada de inglés. La verdad que nunca me gustó. A lo mucho sabía lo básico, así como que hello, good morning, goodbye, 1, 2, 3. O sea, lo básico que te enseñan en el colegio, más no. Por eso digo que me trataba de comunicar con él porque era un poquito complicado. Yo recuerdo que incluso él me escribía el precio en la calculadora y yo se lo transmitía a los clientes. Fue así que él ve que yo soy tan amable, tan agradable con ellos, que me dice o me propone que me quede a trabajar no solo ese día, sino los días que restaba la feria, porque creo que duraba entre 5 o 6 días, yo no recuerdo bien. Es ahí donde comienza toda esta aventura con ellos, toda esta convivencia laboral, por así decirlo. Porque en todo ese tiempo que estuvimos, él compartía conmigo, bueno, no solo él, sino sus amigos, porque eran como que 5 stands de diferentes personas, algunos ofrecían servicios, otros productos, pero ninguno tenía una persona que hablara español. Entonces era yo quien les ayudaba en los apuntes, en los precios, porque ellos eran empresarios B2B, entonces necesitaban tener muchos datos para hacer las futuras negociaciones. Es así como yo comparto con ellos muchas cosas. Por ejemplo, ellos traían sus dulces indios, sus comidas envasadas, sus galletitas y me compartían. Y yo por supuesto también les llevaba algunas cosas de aquí de Perú para que puedan compartir, como fruta que allá no había y que acá sí. Lo que le llamaba mucho eran los platanitos chiquititos que yo siempre llevaba. Y otra cosa también que ahí aprendí es que ellos toman el agua al aire. Era muy complicado para mí hacerlo, sí lo intenté, pero terminé mojándome. Y yo recuerdo que llevaba mi vasito para yo servirme en vasito, porque ellos prácticos, bueno, tomo uno, tomo otro, pero yo no podía y tampoco era que meta mi boca y deje todo, ¿no? Entonces yo siempre precavida llevaba mi vasito para servirme y yo tomar el agüita. Así compartíamos muchísimas cosas. Ellos también me enseñaban algunas palabras en hindi. Yo le hacía preguntas relacionadas a India, porque ya como les digo, yo había leído, entonces sabía, y ellos me las contestaban. También cuando hacían sus videollamadas con sus familiares también me mostraban, entonces era muy bonito. Fue con ellos justamente con quienes también tuve mi primer choque cultural y les voy a contar cómo se dio. Normalmente era yo quien estaba con ellos todo el día, ¿no? Prácticamente me convertí en su amiga, su compañera y hasta su guía, digamos, porque una vez que terminábamos la feria y cerrábamos todo, bueno, el stand, ¿no? Yo era quien me encargaba de llevarlos hasta su hotel. Yo creo que probablemente ellos hubiesen podido irse solos porque siempre cargaban la tarjetita con el nombre del hotel que era en Miraflores, pero tal vez se sentían más seguros con que yo los lleve y yo no tenía ningún inconveniente. Iba, los dejaba y de ahí me iba a mi casa, o sea que no había ningún problema. En uno de esos días me piden que por favor los lleve a comer pescados y mariscos, así que yo tampoco tuve problemas y accedí. Recuerdo que ese día nos fuimos caminando porque querían conocer algunas calles. Yo elegí un restaurante muy cercano a su hotel, de hecho, y llegamos. En el restaurante todo muy bonito, nos sentamos, nos trajeron la carta, hicimos los pedidos. Recuerdo que ellos pidieron su cervecita para acompañar la comida. Obviamente yo no, porque yo era la única mujer con ellos. Y hasta ahí todo perfecto. Pero una vez que terminaron de comer, comenzaron a eructar. No sé si ustedes lo saben, pero para los indios eructar es algo normal, algo espontáneo. Es sinónimo de estoy satisfecho, estoy lleno, la comida estuvo muy rica. Sin embargo, no todas las personas saben de este tema cultural. Y, por supuesto, en el restaurante tampoco éramos los únicos que estaban. Habían muchísimas personas más, muchísimas mesas con gente que en ese momento comenzaron a mirarnos, obviamente.
La verdad que sí, y no les voy a mentir, me incomodó un poquitito, pero por otro lado yo era consciente o yo ya sabía de este tema cultural, que ellos no lo hacían por un... Ellos no lo hacían como una falta de respeto como se ve acá, no lo hacían por molestar, simplemente lo hacían porque eso es parte de su cultura. Yo simplemente me hice la loca, ignoré y tampoco les comenté a mis amigos porque la verdad que no quería incomodarlos. Así que solo me quedó esperar a que terminen de hacer esto y poder retirarnos. Justamente ese mismo día, regresando al hotel, que nos fuimos caminando como para bajar la pancita, pasamos por el parque Kennedy. Recuerdo que habían unas cuantas parejitas un poquito cariñosas, dentro de lo normal, ¿no? Besitos, abracitos, cariñitos, y ellos como que se sorprendían, como que, oh, mira, beso, abrazo. Y yo le decía, o sea, acá es normal, somos culturas distintas. Él decía, sí, en India no, en la calle no. Beso en la casa, sexo en la casa, en la cama, en la noche. Entonces me parecía muy gracioso cómo se sorprendían y hasta se avergonzaban de ver estas muestras de cariños en público. Pero seguimos camino al hotel. Una vez que llegamos al hotel también ocurrió otra cosa que me pareció muy graciosa. Porque normalmente yo los dejaba en la puerta del hotel y luego me retiraba. Pero ese día recuerdo que ellos ingresaron y la señorita de recepción me llama y me dice, señorita, ¿podemos hablar con usted? A lo que yo le respondo, por supuesto. Y ella me comenta que tenían unas quejas. Hay varias personas hospedadas en el hotel, que ellos no son los únicos y por lo tanto estas personas se están quejando de que los señores hablan toda la madrugada y con una voz muy alta. A lo que yo le respondo que probablemente se trate de que como son extranjeros y estamos en horarios completamente distintos, mientras que aquí es de noche, allá es de día y viceversa, ellos se comunican con su familia, pero que de todas maneras yo iba a conversar con ellos para decirles que hablen un poquito más bajito. Adicionalmente me dicen que también hay otra queja, que los señores habían quemado una sábana con la plancha y que eso no era todo, que aparte habían intentado ingresar amiguitas al cuarto. La verdad que esto me causó mucha gracia, pero solo les dije que no se preocupe, que yo voy a hablar con ellos, pero también les recalqué que yo solamente era su amiga o su trabajadora, más no su guía ni su encargada, y le pedí que por favor tenga un poquito más de paciencia para con ellos, que ya faltaba poquito para que regresen a su país, y por supuesto le pedí las disculpas del caso en nombre de ellos. Así que todo esto me pareció muy curioso, gracioso, pero a la vez esto despertaba más mi curiosidad por querer saber más del país, por querer conocer a la gente, su cultura. Así que por primera vez me animo a realizar mi viaje a India y a organizarlo para el año 2020. Pero como todos saben, llegó pandemia a arruinar muchísimos planes, entre ellos el mío, por supuesto. Así que no me quedó de otras más que esperar quietecita, porque soy de las personas que piensan que en esta vida todo, absolutamente todo, pasa por algo. Fue recién este 2022 que por fin y con la ayuda de Dios pude realizar mi primer viaje a India. Bueno chicos y chicas, creo que el video se ha hecho un poquito extenso y la verdad es que no los quiero aburrir, así que les prometo que en el próximo video les estaré explicando a detalle cuál fue el proceso que llevé y qué documentos me solicitaron. Si te gustó el video, no te olvides de seguirme, de regalarme un me gusta y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. También puedes compartirlo con tus amigos que les guste la cultura india o que estén próximos a viajar. Espero que sea de tu agrado, que te haya gustado. La verdad es mi primer video, no sé qué tan entendible esté, pero ha sido hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. Dios me los bendiga, me los cuide y nos vemos hasta un nuevo video. Bye.